Hola y bienvenidos a otro video más. Como ya es costumbre, hoy vamos a aprender algo nuevo. En este video le explico todo lo que usted debe saber de las unidades de estado sólido. Primer punto, ¿qué es una unidad de estado sólido? Es simplemente una unidad sin partes mecánicas, conformada por chips de memoria que son los encargados de almacenar la información. Punto número 2, ¿qué tipo de unidades de estado sólido hay y cómo es su conector? Están dos tipos, las de formato 2.5 de conexión tipo SATA y también están las que están en el rango del PCI Express, ya sea en formato tradicional o en conexión M.2. Punto número 3, ¿cuáles son las diferencias entre SATA y PCI Express? Pues realmente, aparte de la diferencia a nivel de conexión física, también está la diferencia a nivel de velocidad de transferencia de datos y la cantidad que pueden transferir. Mientras que SATA está limitado a unos 6 gigabits segundo debido a su conexión física y el controlador de software, una unidad de estado sólido de conexión PCI Express puede tener una capacidad de transferencia de información de hasta 32 gigabytes por segundo. Y esto depende de la generación de ese puerto PCI Express y de la cantidad de carriles que se utilicen de ese mismo puerto. Punto número 4. ¿Qué es el controlador de software de transferencia de información de las unidades de almacenamiento? Es la manera con la que podemos sacarle el máximo potencial a nuestras unidades de almacenamiento. Pongámonos en contexto con un poco de historia. Cuando llegaron los discos duros SATA, su velocidad de escritura y lectura eran superiores a los ID de ese entonces. Conforme la conexión SATA evolucionó, estas velocidades eran superiores. Por ello, los fabricantes tuvieron que idear un protocolo que fuera capaz de aprovechar esas velocidades, pues para poder utilizar al máximo los discos duros. De ahí salió la configuración en BIOS llamada ACHI. Esta tecnología está perfecta para todo tipo de unidades que se conectan por conexión SATA o que utilizan el protocolo SATA. Pero ¿qué pasa cuando nosotros conectamos una unidad de estado sólido por medio de PCI Express? Ya sea por su formato tradicional o por el normal M.2, pues de ahí también nace la necesidad de aprovechar al máximo la velocidad de las unidades de estado sólido y por ello se diseñó el protocolo NVMe, la tecnología perfecta para aprovechar las altas velocidades de escritura y lectura de un SSD. Claro está que todo depende de que esa unidad de estado sólido no utilice protocolo SATA, ya que también, como adelanto al siguiente punto, te puedo decir que hay unidades de estado sólido con conexión PCI Express pero que funcionan por medio de protocolo SATA. Punto número 5. Cuidado a la hora de escoger tu unidad de estado sólido de formato M.2. Como les decía anteriormente, podemos instalar unidades de estado sólido por medio de una conexión PCI Express, pero sucede que también estas pueden utilizar el protocolo SATA o puede que no. Por ello debes revisar tu placa base y revisar qué tipo de protocolo soporta ese puerto M.2. Hay varios que pueden soportar ambos protocolos, ya sea NVMe o SATA, o que simplemente están limitados a un solo protocolo. Sin embargo, podemos identificar también el tipo de protocolo mediante las especificaciones de la interfaz del fabricante, donde podemos ver qué tipo de unidad de estado sólido estamos comprando y qué protocolo maneja, ya sea SATA o M.2. También lo podemos identificar por medio de las velocidades, ya que los protocolos SATA, como todos sabemos, no superan los 6 gigabits segundo o los 600 megabits por segundo. De manera física también podemos identificar qué tipo de protocolo soporta nuestra unidad SSD de formato M.2. ¿Cómo lo podemos ver? Por medio de su muesca o división de conexión. Si contamos 5 líneas o pines en su lado más estrecho, quiere decir que es PCI Express, pero si contamos 6, es SATA. Algo más que debemos tener en cuenta es que los SSD M.2, debido a su retrocompatibilidad o la idea de hacerlos retrocompatibles con la mayoría de placas, también pueden venir con doble división, pues la idea es poderlos conectar en cualquier puerto que cuente con este tipo de conexión y ya depende del fabricante y de tu placa base si ese SSD que va a ocupar ese espacio trabajará con protocolo de velocidad de lectura y escritura SATA o NVMe. Por último, para no alargar más el punto número 5, los SSDs de formato M.2 también tienen ciertas medidas de longitud y anchura que te servirán para poder identificar y evitar colocar un SSD muy grande o muy pequeño en el espacio de tu PC. Esto lo podemos ver gracias a un grupo de números que deben estar tanto en las especificaciones del fabricante como en la caja o en las etiquetas de este mismo SSD. Por lo general, el primer par de números nos da el ancho, que en la mayoría de casos es de 22 milímetros, y el siguiente grupo de números nos da información del largo. Por ejemplo, este es de 80 milímetros. Punto número 6.
Todos los SSD cuentan con un tipo de celdas que les permite almacenar menos o más información, lo que a su vez los hace más económicos y fáciles de fabricar y al tiempo les otorga más vida útil o menos. Esto es importante saberlo para poder escoger de la manera correcta un SSD según el nicho de trabajo en el que estemos. Por lo general, todas las unidades de estado sólido gama de entrada cuentan con tipos de memoria o tipos de celda TLC a la fecha de este video, porque también hay otro nivel más que nos permite guardar mucho más información y que son también más fáciles de fabricar y económicas y que cuenta con 4 niveles para guardar información. Pero entre menos niveles tenga estas celdas, más fiabilidad nos da a la hora de guardar información y más longevidad tendrá. Pero debido a esto son más caras, por eso las que son SLC son destinadas a entornos muy profesionales donde la cantidad de información que se maneja es de alto riesgo y que es prioritario tener máximas velocidades, buena fiabilidad sin importar la cantidad de precio que haya que pagar por giga. Por último y para terminar este video, recordemos que también la vida útil de nuestras unidades de estado sólido la podemos ver expresada en terabytes de escritura, esto en la descripción o caja de cada fabricante de nuestra unidad de almacenamiento. A mayor cantidad de teras de escritura, mayor tiempo de vida útil va a tener nuestra unidad de estado sólido. Espero que la información de este video te haya sido de utilidad. Recuerda que una manera de apoyar este tipo de videos y este canal es por medio de un me gusta. Deja tu opinión en la caja de comentarios y comparte este contenido a cualquier persona que le sea de utilidad. Nos vemos hasta un próximo video. Chao pues.